Una novia desapareció misteriosamente justo después de su ceremonia de boda, dejando atrás su vestido de novia e invitados confundidos. Su familia la buscó desesperadamente, pero no encontró rastro de dónde podría haber ido. Pero 6 días después, su amado caballo regresa solo a la granja familiar, y lo que descubren atado a la silla de montar les pone la piel de gallina a todos y revela una verdad que nadie podría haber imaginado. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. ¿Alguna vez has querido escapar de tu propia vida, Olivia?, preguntó Spirit en el sueño. Olivia Miller abrió los ojos de golpe. El sol de la mañana entraba por la ventana de su habitación en el rancho Miller. Los caballos no hablaban, por supuesto, pero ese sueño se repetía cada vez con más frecuencia mientras se acercaba el día de su boda. Se levantó y miró por la ventana. Pinewood Springs despertaba lentamente. Desde su habitación, podía ver las montañas de Colorado que rodeaban el pequeño pueblo donde todos se conocían por su nombre. «Olivia, el desayuno está listo», gritó su madre desde la cocina. Bajó las escaleras y encontró a Sarah Miller preparando panqueques, como cada domingo. «Buenos días, mamá», dijo Olivia, besando la mejilla de su madre. «¿Dormiste bien, cariño? Recuerda que hoy vienen los Reed para hablar sobre los últimos detalles de la boda». Olivia asintió mientras se servía jugo de naranja. Su padre, John Miller, entró en la cocina. Era un hombre alto y fuerte, con la piel curtida por años trabajando bajo el sol. «Buenos días, familia», saludó, dejando su sombrero en el perchero. «Acabo de revisar a los caballos. Spirit parece inquieto hoy. Iré a verlo después del desayuno», respondió Olivia, animándose por primera vez esa mañana. «No tardes mucho. Thomas y sus padres llegarán a las 11», advirtió Sarah, colocando un plato de panqueques frente a ella. Después de desayunar, Olivia se dirigió a los establos. Spirit, su caballo palomino de pelaje dorado, relinchó al verla. Lo había criado desde que era un potro, cuando nadie creía que sobreviviría después de que su madre muriera durante el parto. «Hola, amigo», susurró, acariciando su hocico. «¿También sientes que algo no está bien?» Spirit resopló, como si entendiera perfectamente. Olivia miró alrededor para asegurarse de que estaba sola, y luego le confesó: «Todos están tan emocionados con la boda. Mamá no habla de otra cosa. Papá cree que salvaremos el rancho con esta unión, y todo el pueblo cuenta los días. Pero yo...» Su voz se quebró. «No sé si esto es lo que quiero». Spirit la empujó suavemente con su cabeza, como ofreciendo consuelo. «¿Ensillando para un paseo, Liv?» La voz de Thomas Reed la sobresaltó. Thomas era alto, rubio y apuesto, exactamente el tipo de hombre que cualquier chica de Pinewood Springs soñaría como esposo. Era educado, venía de una buena familia, y todos decían que hacían la pareja perfecta. «Thomas, llegaste temprano», dijo, forzando una sonrisa. «Mi madre estaba demasiado ansiosa para esperar», respondió, acercándose. «¿Todo bien? Pareces preocupada». «Solo cansada. Hay tantos preparativos». Thomas asintió, mirando su teléfono brevemente. «¿Un mensaje importante?», preguntó Olivia. «No, nada», respondió rápidamente, guardando el teléfono. «Vamos, nuestras familias nos esperan». Caminaron juntos hacia la casa principal. Por el camino, varios trabajadores del rancho los saludaron con sonrisas cómplices. «La pareja del año», exclamó Joe, el capataz más antiguo del rancho. «Todo el pueblo habla de la boda. Será el evento más importante desde la feria del condado». Olivia sonrió educadamente. Esta era la presión que sentía cada día. No solo estaba comprometiendo su futuro, sino cumpliendo con las expectativas de todo Pinewood Springs. En la sala de la casa, sus padres y los Reed conversaban animadamente. «¡Ahí están!», exclamó Martha Reed, la madre de Thomas.
Estábamos hablando de las flores para la ceremonia. Marta sugiere lirios blancos para decorar el granero, explicó Sara. ¿Qué opinas, Olivia? Lo que ustedes decidan estará bien, respondió con voz suave. John Miller observó a su hija con el ceño ligeramente fruncido. ¿Todo bien, pequeña? Pareces distante últimamente. Estoy bien, papá. Solo pensaba en dar un paseo a caballo más tarde. Siempre escapándote a las montañas, comentó Sara, negando con la cabeza. Desde niña ha sido así, Marta. Cuando algo la preocupa, monta a Spirit y desaparece durante horas. Pronto tendrás otras responsabilidades, querida, dijo Marta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una esposa debe estar presente para su marido. Olivia sintió que le faltaba el aire. Miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban Pinewood Springs, preguntándose si algún día podría ser realmente libre, o si pasaría el resto de su vida cumpliendo con lo que todos esperaban de ella. El día tan esperado finalmente llegó. Los primeros rayos del sol iluminaban el rancho Miller, mientras decenas de trabajadores daban los últimos toques al granero transformado en salón de bodas. Olivia observaba todo desde la ventana de su habitación, con el estómago hecho un nudo. «Es hora, cariño», dijo Sara entrando con el vestido blanco en sus manos. «Vas a ser la novia más hermosa que Pinewood Springs haya visto jamás». Mientras su madre la ayudaba a vestirse, Olivia pensaba en su paseo a caballo del día anterior. Había cabalgado hasta lo más alto de la colina norte, donde Spirit y ella siempre iban cuando necesitaba pensar. Desde allí, había contemplado el pueblo entero, sintiéndose más atrapada que nunca. «Estás muy callada», comentó Sara mientras le acomodaba el cabello. «Nervios de novia». «Algo así», respondió Olivia con voz débil. «Es normal, todas las novias se sienten así. Yo también estaba nerviosa el día que me casé con tu padre. A las 10 de la mañana, el granero estaba irreconocible. Flores blancas adornaban cada rincón, y hileras de sillas dispuestas para los 200 invitados. Todos en Pinewood Springs habían sido invitados, desde el sheriff Jackson hasta los empleados de la gasolinera del pueblo. Thomas esperaba junto al altar improvisado, con su traje negro impecable. A su lado, su padre sonreía orgulloso. Cuando la música comenzó a sonar, todos se pusieron de pie y giraron para ver a la novia. Olivia caminaba del brazo de su padre. Su vestido blanco era sencillo, pero elegante, como ella. Sin embargo, su mirada parecía perdida en algún punto distante. «¿Lista?», susurró John antes de entregarla al altar. Olivia asintió, aunque en su interior gritaba que no. La ceremonia transcurrió como estaba planeada. El juez de paz habló sobre el compromiso y el amor eterno. Llegado el momento, preguntó: «Thomas Reed, ¿aceptas a Olivia Miller como tu legítima esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida?» «Sí, acepto», respondió Thomas con voz firme. «Olivia Miller, ¿aceptas a Thomas Reed como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?» Hubo un breve silencio. Todos los ojos estaban fijos en ella. «Sí, acepto», dijo finalmente con voz apenas audible. Cuando el juez los declaró marido y mujer, la multitud estalló en aplausos. Sara lloraba de felicidad mientras John la abrazaba con fuerza. La fiesta comenzó inmediatamente después. El granero se llenó de música country, risas y el aroma de la comida casera que Sara había supervisado personalmente. Había mesas llenas de pasteles, carnes asadas y ensaladas frescas. Thomas saludaba a todos con una sonrisa perfecta, comportándose como el novio ideal. Sin embargo, cada cierto tiempo miraba disimuladamente su teléfono. «¿Todo bien?», le preguntó Olivia cuando lo notó por tercera vez. «Sí, solo verificaba la hora. Nos queda mucho por celebrar», respondió, guardando rápidamente el aparato. A medida que avanzaba la tarde, nadie pareció notar que Olivia desaparecía ocasionalmente.
Se escabullía fuera del granero por 10 o 15 minutos, regresando siempre con una sonrisa forzada. ¿Dónde estabas?, preguntó Sara durante una de estas ausencias. Tu tía Margaret te estaba buscando. Solo necesitaba aire fresco, mamá. Hay mucha gente aquí. Durante uno de estos momentos de escape, Olivia se dirigió al establo. Spirit relinchó suavemente al verla. Solo una vez más, amigo, susurró, acariciando su crin. Mañana todo será diferente. Cuando el sol comenzó a ponerse, la celebración seguía en pleno apogeo. La banda tocaba canciones alegres mientras las parejas bailaban en el centro del granero. «Es hora de que los novios se retiren», anunció Martha Reed cuando el reloj marcó las 8 de la noche. Los invitados formaron dos filas, creando un pasillo por donde Olivia y Thomas caminaron mientras todos les arrojaban arroz y les deseaban felicidad. Un auto decorado con latas y un letrero que decía «Recién casados» esperaba fuera. Thomas ayudó a Olivia a subir y luego se colocó al volante. «¡Que vivan los novios!», gritó alguien mientras el vehículo arrancaba. Thomas condujo durante 10 minutos hasta llegar a una cabaña en el extremo norte del rancho, especialmente preparada para su noche de bodas. Era un lugar acogedor, con una chimenea encendida y pétalos de rosa esparcidos por el suelo. «Bienvenida a nuestra primera noche como marido y mujer», dijo Thomas, abriendo la puerta. Olivia entró en silencio, miró por la ventana hacia las montañas oscurecidas por la noche y respiró profundamente. «Ha sido un día largo», comentó Thomas aflojándose la corbata. «Deberíamos descansar. Mañana salimos temprano hacia Denver para tomar el avión». «Sí, ha sido un día muy largo», respondió Olivia, mientras su mano tocaba inconscientemente el pequeño bolso que había mantenido cerca todo el día. El amanecer iluminaba la cabaña con suaves rayos dorados cuando Thomas extendió su brazo sobre las sábanas frías. Sus dedos no encontraron el cuerpo de Olivia. «¿Olivia?», llamó con voz adormilada. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos. La habitación estaba en silencio. Thomas notó el vestido de novia cuidadosamente doblado sobre una silla junto a la ventana. «Debe haber salido a montar temprano», murmuró para sí mismo mientras se levantaba. Thomas se vistió rápidamente y salió de la cabaña. El sol ya había subido por completo y el cielo estaba despejado. Caminó hacia el establo, esperando encontrar a Olivia cepillando a Spirit, como hacía todas las mañanas. Pero al llegar, el establo estaba demasiado silencioso. La puerta donde debería estar Spirit estaba abierta y vacía. «¿Joe?», llamó Thomas al capataz que pasaba cerca. «¿Has visto a Olivia esta mañana?». «No, señor Reed. Pensé que estarían descansando después de la fiesta». Un escalofrío recorrió la espalda de Thomas. Caminó apresuradamente hacia la casa principal donde John y Sarah Miller desayunaban tranquilamente. «Buenos días», saludó Sarah con una sonrisa. «¿Dónde está Olivia?». «Eso es lo que vengo a preguntar. No está en la cabaña y Spirit tampoco está en su establo». John dejó su taza de café sobre la mesa. «Probablemente salió a dar un paseo. Ya sabes cómo es ella. Le gusta cabalgar al amanecer». «Pero hoy es diferente», insistió Sarah. «Se supone que tomarían el avión a Denver para su luna de miel». John se puso de pie. «Tienes razón, vamos a buscarla». Durante las siguientes 2 horas, John, Thomas y varios trabajadores del rancho recorrieron los senderos habituales que Olivia solía tomar. No encontraron ni rastro de ella o de Spirit. «Esto no es normal», dijo John cuando regresaron a la casa. «Olivia conoce estas tierras mejor que nadie. Si hubiera tenido algún problema, habría encontrado la manera de regresar». A mediodía, Sarah estaba pálida de preocupación. «Deberíamos llamar al sheriff Jackson», sugirió, retorciéndose las manos. Thomas asintió, evitando mirarla directamente a los ojos. El sheriff Jackson llegó 15 minutos después. Era un hombre de unos 50 años,
con experiencia en búsquedas por la montaña. Cuéntenme exactamente cuándo fue la última vez que vieron a Olivia, pidió mientras sacaba una libreta. Anoche, cuando nos retiramos a la cabaña después de la boda, explicó Thomas. Estaba cansada, nos acostamos temprano. Esta mañana cuando desperté, ya no estaba. El sheriff observó a Thomas con atención. ¿Notó algo inusual? ¿Estaba preocupada por algo? Thomas negó con la cabeza. Todo parecía normal. Su vestido de novia estaba doblado sobre una silla, añadió. Como si se hubiera cambiado con calma. El sheriff Jackson asintió y se dirigió a John y Sarah. Voy a organizar un equipo de búsqueda. Mientras tanto, necesito que me den una lista de los lugares favoritos de Olivia en la zona y una fotografía reciente. Sarah subió corriendo las escaleras y regresó con una foto de Olivia junto a Spirit. Esta es de hace un mes, dijo con voz temblorosa. Para la tarde, más de 30 personas del pueblo se habían unido a la búsqueda. Divididos en grupos, exploraron cada rincón del rancho y los alrededores. El sheriff trajo perros rastreadores que siguieron el olor de Olivia hasta un sendero que conducía a las montañas, pero allí perdieron el rastro. John cabalgaba incansable, llamando a su hija hasta que su voz se volvió ronca. Sarah permanecía en la casa, junto al teléfono, esperando noticias. Thomas se unió a uno de los grupos de búsqueda, pero el sheriff Jackson notó que parecía distraído, como si estuviera más preocupado por las apariencias que por encontrar a su esposa. ¿Hay algo que no me estés contando, Thomas?, preguntó el sheriff cuando se encontraron solos. No sé a qué se refiere, respondió Thomas, desviando la mirada. Es solo que no pareces tan desesperado como esperaría de un hombre cuya esposa acaba de desaparecer el día después de su boda. Thomas palideció. Estoy preocupado, sheriff. Simplemente estoy en shock. Cuando cayó la noche, la búsqueda tuvo que suspenderse hasta el amanecer. En la casa Miller, Sarah lloraba silenciosamente mientras John miraba por la ventana hacia las montañas oscuras. La encontraremos, prometió, aunque su voz carecía de convicción. El sheriff Jackson se acercó a ellos. Mañana traeremos un helicóptero y más voluntarios de los condados vecinos. No descansaremos hasta encontrarla. Nadie durmió esa noche en el rancho Miller. El silencio solo era interrumpido por los sollozos ocasionales de Sarah y el crujir de la silla donde John se balanceaba, esperando el amanecer para reanudar la búsqueda de su única hija. El segundo día de búsqueda amaneció con una nube de preocupación sobre Pinewood Springs. Mientras los equipos de rescate se organizaban nuevamente en el rancho Miller, la noticia de la desaparición de Olivia se había extendido por todo el pueblo. En la cafetería local, el rincón de Betty, los habitantes se reunían para comentar lo sucedido mientras bebían café caliente. Yo digo que fue un animal salvaje, declaró Frank Peterson, el dueño de la ferretería. La semana pasada vi huellas de puma cerca del arroyo. Betty, la dueña de la cafetería, negó con la cabeza mientras servía más café. No digas tonterías, Frank. Spirit está desaparecido también. Los pumas no se llevan a las personas y sus caballos. Quizás se perdió en la montaña, sugirió Doris, la maestra de la escuela primaria. Aunque Olivia conoce esos senderos como la palma de su mano. La campanilla de la puerta sonó cuando Rebecca, la mejor amiga de Olivia, entró en la cafetería. Todos guardaron silencio de inmediato. Rebecca tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando toda la noche. «Buenos días», murmuró mientras se sentaba en la barra. «¿Un café, querida?», ofreció Betty. Rebecca asintió. Sentía todas las miradas sobre ella. «¿Has sabido algo de Olivia?», preguntó Doris, acercándose. «No», respondió Rebecca, evitando el contacto visual. «Nada nuevo». Frank se inclinó hacia ella. ¿No te parece extraño que desapareciera justo después de su boda? Algunos dicen que quizás no quería casarse. Rebecca palideció. No sé nada de eso.
En ese momento, Thomas Reed entró en la cafetería. Llevaba la misma ropa del día anterior y parecía cansado, pero no desesperado. «Buenos días», saludó. El silencio fue incómodo. Thomas se sentó 2 taburetes lejos de Rebecca, quien inmediatamente miró hacia otro lado. «¿Café, Thomas?», preguntó Betty. «Por favor. Y algo para comer. No he desayunado». Frank levantó las cejas. ¿Cómo podía pensar en comer cuando su esposa estaba desaparecida? «¿Cómo va la búsqueda?», preguntó Doris. «El sheriff Jackson ha traído un helicóptero», respondió Thomas. «Están sobrevolando las zonas más alejadas». Rebecca se levantó repentinamente. «Tengo que irme. Quiero unirme a los equipos de búsqueda». Salió apresuradamente, sin terminar su café. Thomas la siguió con la mirada. Mientras tanto, en el centro de operaciones de búsqueda instalado en el rancho Miller, el sheriff Jackson estudiaba un mapa de la zona. «Hemos cubierto estos sectores», dijo, señalando varias áreas marcadas. «Hoy nos concentraremos en estos cañones del este». John Miller asintió, con ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Mi hija está viva, lo siento aquí», dijo, golpeándose el pecho. El sheriff colocó una mano en su hombro. «La encontraremos, John». En ese momento, uno de los ayudantes del sheriff se acercó. «Señor, los perros rastreadores encontraron algo junto al río». Todos se tensaron. «¿Qué es?», preguntó John, alarmado. «Una pañoleta. Parece ser de Olivia». Sarah Miller, que había estado sentada silenciosamente en un rincón, se acercó rápidamente. «Déjame ver», pidió, tomando la prenda. «Sí, es suya. Se la regalé en su cumpleaños número 16. El sheriff Jackson tomó nota. «Ampliaremos la búsqueda en esa zona». Mientras los equipos se reorganizaban, el sheriff observó a Thomas, que acababa de llegar. Había algo en su comportamiento que no encajaba. Decidió hablar con él en privado. «Thomas, ¿podemos charlar un momento?». Lo llevó fuera del granero, lejos de oídos curiosos. «¿Seguro que no hay nada más que debas contarme? Las primeras 48 horas son cruciales en una desaparición». Thomas se pasó la mano por el pelo. «Ya le dije todo lo que sé, sheriff». «¿Estaban bien las cosas entre ustedes? ¿Olivia estaba feliz con la boda?». «Por supuesto», respondió Thomas, demasiado rápido. «Todo era perfecto». El sheriff entrecerró los ojos. «He notado que Rebecca parece muy afectada, incluso más que tú». Thomas palideció ligeramente. «Rebecca es su mejor amiga desde la infancia. Es normal que esté preocupada». En el pueblo, los rumores seguían creciendo. Algunos decían que Thomas tenía algo que ver con la desaparición, otros que Olivia había planeado su fuga desde el principio. La única certeza era que, con cada hora que pasaba, las esperanzas de encontrar a Olivia con vida disminuían. En la madrugada del 6º día, cuando las primeras luces del amanecer apenas teñían el horizonte, el sonido de cascos resonó en el camino principal del rancho Miller. John, quien dormitaba en el porche con una taza de café frío entre las manos, se puso de pie de un salto. «¡Sarah!», gritó hacia la casa. «¡Escucho un caballo!». Sarah Miller salió corriendo, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Es ella?», preguntó con voz temblorosa. John entrecerró los ojos, intentando ver en la penumbra del amanecer. Una figura dorada apareció trotando tranquilamente por el camino. Era un caballo palomino que conocían muy bien. «¡Es Spirit!», exclamó John, bajando los escalones del porche a toda prisa. El caballo se acercó al rancho como si regresara de un paseo normal. Su pelaje brillaba, bien cepillado, sin rastros de sudor o heridas. No parecía haber pasado hambre ni peligro. «¿Dónde está Olivia?», murmuró Sarah, buscando desesperadamente a su hija con la mirada. John tomó las riendas de Spirit, acariciando su hocico mientras revisaba al animal. «Está en perfectas condiciones», dijo sorprendido. «Alguien ha cuidado bien de él». Fue entonces cuando notó una pequeña bolsa impermeable atada a la silla de montar. La desató con manos temblorosas.
Hay algo aquí, anunció, mostrándole la bolsa a Sarah. En ese momento, el sheriff Jackson llegaba en su patrulla. Thomas Reed venía con él. ¿Ese es Spirit?, preguntó el sheriff, bajando rápidamente del vehículo. Sí, respondió John. Y trae algo. Los cuatro entraron a la casa. En la sala principal, John abrió cuidadosamente la bolsa impermeable. Dentro había una cámara digital y un papel doblado. Es una nota, dijo Sarah, reconociendo la letra de su hija. Y una cámara. El sheriff Jackson tomó la cámara y encendió la pantalla. Todos se acercaron para ver las imágenes. La primera fotografía mostraba a Olivia sonriendo junto a un lago cristalino de aguas azules. En la siguiente, aparecía frente a una pequeña cabaña de madera rodeada de pinos. Se ve feliz, susurró Sarah confundida. Thomas se tensó visiblemente cuando apareció la tercera imagen. Olivia abrazada a un joven de cabello oscuro y barba de varios días. Ambos sonreían a la cámara. ¿Quién es ese hombre?, preguntó John con voz grave. El sheriff Jackson entrecerró los ojos, estudiando la imagen. Me resulta familiar, murmuró. Sarah tomó la nota con manos temblorosas y comenzó a leerla en voz alta. Querida familia, estoy a salvo. Me fui con Daniel. No pude decirles la verdad antes, pero no podía seguir fingiendo. Perdónenme por el dolor que les he causado. Los amo. Un silencio pesado llenó la habitación. Thomas miraba fijamente el suelo, mientras Sarah se cubría la boca con una mano. ¿Daniel?, repitió John. ¿Quién demonios es Daniel? El sheriff Jackson chasqueó los dedos, recordando de repente. Daniel Hawkins, dijo. Trabajó como guardabosques en el Parque Nacional Rocky Mountain el verano pasado. Estuvo en Pinewood Springs unos 3 meses, haciendo un estudio sobre plantas locales o algo así. ¿Cómo es posible?, murmuró Sarah. Olivia nunca mencionó a ningún Daniel. Ahora entiendo, dijo el sheriff, mirando más fotos en la cámara. Esta cabaña está cerca del límite norte del Parque Nacional. He estado allí durante entrenamientos de rescate. John Miller apretó los puños. ¿Me está diciendo que mi hija abandonó a su esposo el día después de su boda para fugarse con un guardabosques que apenas conocemos? Thomas permanecía extrañamente callado. El sheriff lo miró con suspicacia. ¿Tú sabías algo de esto, Thomas?, preguntó directamente. Antes de que Thomas pudiera responder, Sarah soltó un sollozo. No importa cómo o por qué. Lo único que importa es que está viva, dijo, aferrándose a la nota. Está viva y está a salvo. El sheriff Jackson asintió, tomando nuevamente la cámara. Puedo localizar esta cabaña basándome en estas fotos, afirmó. Si partimos ahora, podríamos llegar antes del anochecer. John Miller ya estaba poniéndose su sombrero. Voy con usted, declaró con tono que no admitía discusión. Yo también voy, dijo Sarah, secándose las lágrimas. Todos miraron a Thomas, esperando su reacción. Después de un momento de duda, asintió lentamente. Sí, por supuesto, es mi esposa. El sheriff Jackson notó algo extraño en su tono, pero no dijo nada. En cambio, sacó su teléfono. Haré algunas llamadas para organizar el viaje. Esa cabaña está a unas 90 millas de aquí, en una zona bastante remota. Mientras los demás preparaban lo necesario para el viaje, Thomas se quedó solo en la sala, mirando fijamente la fotografía de Olivia con Daniel. Su expresión era indescifrable, mezcla de alivio y preocupación. El sheriff Jackson extendió un mapa sobre la mesa de los Miller mientras todos se preparaban para el viaje hacia la cabaña. Daniel Hawkins, dijo el sheriff, señalando una fotografía que había conseguido de los archivos del Parque Nacional. 27 años, nacido en Seattle. Trabajó aquí en Pinewood Springs durante 3 meses el verano pasado. Nunca lo vi con Olivia, murmuró Sarah, estudiando la imagen del joven de pelo oscuro y mirada intensa. Yo lo recuerdo, intervino Joe, el capataz del rancho que se había unido a la conversación.
Venía a menudo a los límites del rancho, tomando muestras de plantas. Decía que estaba haciendo un estudio sobre especies locales. John Miller frunció el ceño. ¿Y nadie pensó en decirme que un extraño rondaba nuestras tierras? Joe se encogió de hombros. Tenía permiso oficial del Parque Nacional. Parecía un buen muchacho, educado y respetuoso. El sheriff continuó revisando sus notas. Según su expediente, es graduado en biología por la Universidad de Washington, especializado en ecología de montaña. Ha trabajado en varios parques nacionales antes de llegar a Rocky Mountain. Thomas, que había permanecido callado, finalmente habló. ¿Cómo pudo Olivia conocerlo sin que nadie se diera cuenta? Rebecca entró en ese momento a la casa, tras enterarse del regreso de Spirit. Olivia pasaba mucho tiempo sola en las montañas, dijo en voz baja. Cabalgaba durante horas, especialmente cuando estaba preocupada por algo. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Rebecca palideció ligeramente y evitó mirar directamente a Thomas. ¿Tú sabías algo de esto, Rebecca?, preguntó Sarah. ¿Sabías que Olivia veía a este hombre? Rebecca negó con la cabeza, quizás demasiado rápido. No, yo solo digo que tenía muchas oportunidades para encontrarse con alguien sin que lo supiéramos. El sheriff Jackson sacó otra fotografía de su carpeta. Era una imagen de Daniel trabajando, tomada durante su estancia en Pinewood Springs. La señora Harris, de la biblioteca, me dijo que venía casi todos los días a consultar libros sobre la flora local. También mencionó que era muy reservado, pero amable. Nadie parecía prestarle mucha atención porque no era de aquí. Un forastero, murmuró John con desprecio. Marty, del bar, lo recuerda también, añadió el sheriff. Dice que a veces venía a tomar una cerveza después del trabajo. Siempre solo, siempre con un cuaderno donde apuntaba cosas. Pensaban que era un escritor o algo así. Sarah tomó una de las fotografías de la cámara que había traído Spirit, donde se veía a Olivia y Daniel sonriendo juntos frente a un río. Se ve feliz, dijo con voz quebrada. Voz más feliz de lo que la he visto en mucho tiempo. Thomas se acercó a la ventana, dando la espalda al grupo. Deberíamos ponernos en marcha, dijo, cambiando de tema. Si queremos llegar antes del anochecer. Mientras preparaban los vehículos para el viaje, Rebecca se acercó discretamente al sheriff. Sheriff Jackson, hay algo que debería saber. El sheriff la miró con interés. Te escucho. Rebecca miró nerviosamente alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírlos. El verano pasado, cuando Olivia empezó a desaparecer durante horas, me preocupé por ella. Un día la seguí. ¿Y qué viste? La vi encontrarse con Daniel en un claro junto al arroyo norte. Estaban... Rebecca dudó. Se veían como dos personas enamoradas. Cuando la confronté después, me hizo prometer que no diría nada. Me dijo que solo eran amigos, pero yo sabía que era más que eso. El sheriff asintió lentamente. ¿Por qué no dijiste nada hasta ahora? Rebecca bajó la mirada. Olivia es mi mejor amiga. Me pidió que guardara su secreto, y yo... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Debí haber hablado. Tal vez esto no habría pasado. ¿Alguien más lo sabía? Rebecca dudó un momento antes de responder. No estoy segura. Quizás Thomas sospechaba algo. El sheriff entrecerró los ojos. Gracias por decírmelo, Rebecca. Esto podría ser importante. Cuando todos estuvieron listos, el sheriff Jackson, John, Sarah y Thomas subieron a 2 vehículos todoterreno. El viaje hacia la cabaña donde supuestamente estaban Olivia y Daniel tomaría varias horas por caminos difíciles. Mientras se alejaban del rancho, el sheriff no podía dejar de pensar en lo extraño de la situación. No era solo la fuga de Olivia lo que le preocupaba. Había algo más, algo que no encajaba en toda esta historia. Y tenía la sensación de que lo descubriría cuando llegaran a esa cabaña en medio de las montañas. El viaje hacia la cabaña fue largo y tenso. Después de casi 4 horas, por caminos cada vez más estrechos y empinados,
El sheriff Jackson finalmente detuvo su vehículo frente a un pequeño claro. «Es aquí», anunció, señalando una cabaña de madera a unos 100 metros, exactamente igual a la que aparecía en las fotografías. «Veo humo saliendo de la chimenea. Hay alguien dentro». John Miller fue el primero en bajar del vehículo, con el rostro endurecido por la determinación. «Voy a traer a mi hija de vuelta», declaró. El sheriff lo detuvo poniendo una mano en su hombro. «Tranquilo, John, dejemos que yo hable primero. No sabemos exactamente qué está pasando aquí». Sarah bajó lentamente, con las piernas entumecidas por el viaje y el corazón acelerado. Thomas fue el último en salir, extrañamente calmado para ser un esposo traicionado. Caminaron en silencio hacia la cabaña. Antes de que pudieran llamar a la puerta, ésta se abrió. Olivia apareció en el umbral, vestida con jeans y una camisa de franela. Su cabello estaba suelto, no en la trenza habitual. Parecía tranquila, incluso cuando vio a su familia y al sheriff. «Los estábamos esperando», dijo simplemente. «Spirit debió llegar ayer». «¿Olivia?» Sarah dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. «¿Estás bien?» «Estoy bien, mamá. Mejor que nunca, en realidad». John Miller no pudo contenerse más. «¿Qué diablos significa esto, Olivia? ¿Tienes idea del sufrimiento que nos has causado? Todo el pueblo te ha estado buscando durante casi una semana». Detrás de Olivia apareció un joven alto de cabello oscuro y barba corta. Daniel Hawkins. «Por favor, entren», dijo con voz serena. «Hace frío afuera y tenemos mucho que explicar». El interior de la cabaña era acogedor y sencillo. Una pequeña sala con una chimenea encendida, una mesa de madera con 4 sillas y una cocina básica. Fotografías de paisajes y plantas adornaban las paredes. «Así que tú eres el hombre que se llevó a mi hija el día después de su boda», acusó John, apenas entraron. Daniel no se intimidó. «Señor Miller, entiendo su enojo, pero las cosas no son tan simples como parecen». «¿No son simples?», intervino Sarah. «Mi hija desapareció después de su boda. Pensamos que estaba muerta». Olivia se acercó a su madre y tomó sus manos. «Lo siento mucho por el dolor que les causé, pero no podía seguir viviendo una mentira». Thomas, que había permanecido extrañamente silencioso, finalmente habló. «Una mentira. Interesante elección de palabras, Olivia». Algo en su tono hizo que todos lo miraran. El sheriff Jackson, observando atentamente la dinámica, decidió intervenir. «Creo que todos necesitamos sentarnos y hablar con calma». Se acomodaron alrededor de la mesa. Olivia y Daniel a un lado, John, Sarah y el sheriff al otro. Thomas prefirió quedarse de pie, apoyado contra la pared. «Conocí a Daniel el verano pasado», comenzó Olivia. «Yo estaba cabalgando cerca del arroyo norte cuando lo vi recolectando muestras de plantas. Empezamos a hablar sobre la naturaleza, los caballos. Y te enamoraste», completó Sarah con voz tensa. Olivia asintió. «Al principio solo éramos amigos, pero sí, con el tiempo me enamoré de él, de su pasión por la naturaleza, de su honestidad, de cómo me veía por quien realmente soy, no por quien todos esperaban que fuera». John golpeó la mesa con la palma de su mano. «¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué seguir adelante con la boda?» Daniel y Olivia intercambiaron una mirada. «Porque tenía miedo», admitió Olivia. «Miedo de decepcionar a todos. El rancho, la familia Reed, todo el pueblo esperaba esta boda». «¿Y tú?» John se dirigió a Thomas. «¿No tienes nada que decir? Tu esposa te abandona y estás ahí parado como si nada». Todos los ojos se volvieron hacia Thomas, quien sorprendentemente esbozó una media sonrisa. «Creo que es hora de que todos empecemos a decir la verdad. ¿No te parece, Olivia?» Un silencio tenso llenó la cabaña. El sheriff Jackson sintió que estaban a punto de descubrir que esta historia tenía muchas más capas de las que habían imaginado. El silencio en la cabaña era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Thomas seguía apoyado contra la pared con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
¿A qué te refieres?, preguntó John Miller, mirando confundido entre su hija y su yerno. Thomas dio un paso adelante, descruzando los brazos. Olivia no es la única que ha estado viviendo una mentira, dijo con voz clara. Yo también. Sara se llevó una mano al pecho. ¿De qué estás hablando, Thomas? Thomas respiró hondo antes de continuar. Nunca amé a Olivia, al menos no como un esposo debería amar a su esposa. Nuestro matrimonio fue un acuerdo. ¿Un acuerdo? El sheriff Jackson levantó una ceja. Mi padre vio en los Miller la oportunidad perfecta, explicó Thomas. El rancho Miller tiene las mejores tierras del condado, justo al lado de las nuestras. Con un matrimonio, ambas propiedades quedarían unidas eventualmente. John Miller se puso de pie, con el rostro enrojecido de ira. ¿Estás diciendo que te casaste con mi hija por nuestras tierras? Thomas asintió. Y tú estuviste de acuerdo, John. Tal vez no lo dijiste con esas palabras, pero ambos sabemos que viste esta boda como la salvación para el rancho. John abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Lentamente volvió a sentarse. El rancho está en problemas, admitió finalmente con la mirada baja. Tenemos deudas, muchas deudas. Sara miró a su esposo con ojos llenos de sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? No quería preocuparte, respondió John. Pensé que podría solucionarlo. Las últimas 3 temporadas han sido malas. El ganado enfermó, los precios bajaron. Y luego Thomas pidió la mano de Olivia, y los Reed ofrecieron ayuda financiera. Así que me vendiste, dijo Olivia con amargura. Me vendiste para salvar el rancho. No, protestó John. Yo pensaba que ustedes se querían. Thomas siempre fue un buen muchacho, de buena familia. Thomas soltó una risa seca. Buena familia. Mi padre está tan endeudado como tú, John. Quería tus tierras para expandirse, para tener más garantías para sus préstamos. El sheriff Jackson observaba atentamente, tomando notas mentales de cada revelación. ¿Hay más, verdad?, preguntó, mirando directamente a Thomas. Thomas asintió lentamente. Rebecca, dijo simplemente. ¿Rebecca?, repitió Sara. ¿La mejor amiga de Olivia? Hemos estado juntos desde hace 3 años, confesó Thomas. La amo, siempre la he amado. Olivia no parecía sorprendida. Lo sabía, dijo en voz baja, o al menos lo sospechaba. Los veía mirarse cuando creían que nadie los observaba. Daniel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Señores Miller, sé que esto es difícil de escuchar, pero también tengo algo que confesar. Todos se volvieron hacia él. No soy solo un guardabosques, dijo con calma. Soy un biólogo investigador. Trabajo para el Instituto de Conservación Ambiental, estudiando el impacto del cambio climático en ecosistemas de montaña. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, preguntó John. Durante mi investigación en sus tierras, descubrí algo extraordinario, explicó Daniel. Una especie de planta que creíamos extinta desde hace 50 años. Crece únicamente en una pequeña área de su rancho, señor Miller, gracias a las condiciones únicas del suelo y el microclima. ¿Una planta? ¿Todo esto por una planta? Sara parecía incrédula. No es solo una planta, respondió Daniel con pasión. Es una especie que contiene compuestos que podrían ser clave para desarrollar nuevos medicamentos. Mi instituto ha estado buscándola durante años. John Miller entrecerró los ojos. Así que te acercaste a mi hija para llegar a esa planta. Daniel negó con la cabeza, mirando a Olivia con ternura. Al principio sí, quería acceso a sus tierras para mi investigación. Pero cuando conocí a Olivia, todo cambió. Me enamoré de ella, de su espíritu libre, de su conexión con la naturaleza. Olivia tomó su mano y sonrió. Nos enamoramos, papá. Algo que nunca sentí con Thomas. El sheriff Jackson se frotó la barbilla, pensativo. Parece que todos tenemos secretos que hemos guardado demasiado tiempo.
Daniel se puso de pie y caminó hacia su mochila apoyada en un rincón de la cabaña. Sacó una carpeta con el logo del Instituto de Conservación Ambiental y regresó a la mesa. «Tengo una propuesta que podría ayudarnos a todos», dijo, abriendo la carpeta. John Miller lo miró con desconfianza, pero permaneció en silencio, esperando que continuara. «El instituto para el que trabajo estaría muy interesado en financiar la conservación de la parte norte del rancho Miller, donde crece la planta que descubrí», explicó Daniel, mostrando algunos documentos. «A cambio, podríamos establecer una pequeña estación de investigación y asegurar que esa área se mantenga intacta». «¿Y qué ganaríamos nosotros?», preguntó John con tono escéptico. Daniel sonrió ligeramente. «Dinero, señor Miller. El instituto pagaría una suma importante por los derechos de investigación, suficiente para cubrir sus deudas y mantener el rancho funcionando». Sara miró a su esposo con esperanza. «John, esto podría ser la solución que hemos estado buscando». John frunció el ceño, aún dudoso. «No me gusta la idea de tener científicos de la ciudad husmeando en mis tierras». «Papá», intervino Olivia, «no perderías el rancho, solo estarías compartiendo una pequeña parte, la que menos usamos para el ganado, y podrías seguir siendo el dueño». El sheriff Jackson, que había estado escuchando atentamente, se inclinó hacia adelante. «John, creo que deberías considerar esta oferta. Es mejor que perder todo el rancho por las deudas». Thomas, que había permanecido callado durante un rato, asintió. «Es una buena solución, John. Mucho mejor que nuestro acuerdo anterior». Daniel extendió un documento preliminar sobre la mesa. «Este es un borrador del tipo de acuerdo que el instituto podría ofrecer. Por supuesto, todo sería revisado por abogados antes de firmar cualquier cosa». John tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron cada vez más al ver las cifras mencionadas. «¿Esto es real?», preguntó, señalando la cantidad ofrecida. Daniel asintió. «Completamente real. Esa planta podría revolucionar varios tratamientos médicos, vale cada centavo». Sara se acercó para mirar el documento por encima del hombro de su esposo. «John, con esto podríamos pagar todas nuestras deudas y aún tendríamos suficiente para modernizar el rancho». John respiró profundamente, mirando a su hija y luego a Daniel. «¿Y ustedes dos? ¿Qué planean hacer?». Olivia y Daniel intercambiaron una mirada llena de cariño. «Queremos estar juntos», respondió Olivia. «Podríamos vivir en el rancho, cerca de la estación de investigación. Yo seguiría ayudando con los caballos y Daniel podría continuar su trabajo». Thomas carraspeó suavemente. «Respecto a nuestro matrimonio, Olivia, podríamos solicitar una anulación, dado que, bueno, nunca se consumó». El sheriff Jackson asintió. «Puedo ayudar con los trámites legales. Tengo un amigo abogado en Denver que maneja estos casos con discreción». Olivia sonrió agradecida. «Gracias, sheriff». John Miller miró por la ventana de la cabaña, hacia las montañas que rodeaban el lugar. Después de un largo momento de silencio, volvió a mirar el documento. «Toda mi vida he trabajado esa tierra», dijo con voz ronca. «Mi padre lo hizo antes que yo, y su padre antes que él. Siempre pensé que mi deber era mantenerla exactamente igual. A veces cambiar es la única forma de preservar lo que realmente importa, papá», dijo Olivia suavemente. John asintió lentamente. «Quiero leer este contrato completo, con un abogado, pero creo que podría funcionar». Sara sonrió y apretó la mano de su esposo. «Es lo correcto, John». Daniel extendió su mano hacia John Miller. «Le prometo que cuidaremos bien de sus tierras, señor, y su hija será muy feliz». Después de un momento de duda, John estrechó la mano de Daniel. «Supongo que tendremos que conocernos mejor, muchacho». El sheriff Jackson sonrió, guardando su libreta. «Bueno, parece que esta historia tendrá un final feliz después de todo». 3 meses habían pasado desde aquel día en la cabaña.
La primavera llegaba al rancho Miller, trayendo consigo flores silvestres y aire fresco que renovaba todo a su paso. Olivia cepillaba a Spirit en el establo renovado mientras observaba por la puerta abierta cómo un pequeño grupo de investigadores trabajaba en la nueva estación científica construida en la parte norte del rancho. «Parece que les gusta ese lugar», comentó Daniel, entrando al establo con una taza de café en cada mano. Olivia sonrió, tomando una de las tazas. «Es el mejor lugar del rancho para ver el amanecer. Papá nunca lo usó mucho para el ganado, porque el terreno es demasiado irregular». Daniel se acercó para acariciar a Spirit. «Tu padre me sorprendió esta mañana. Me pidió que le explicara cómo funciona el sistema de monitoreo climático que instalamos». «¿En serio?», Olivia rió. «Hace 3 meses apenas quería hablar contigo». «Las cosas cambian», respondió Daniel. «Creo que finalmente entiende que no soy el villano que se robó a su hija». Cerca de allí, en la cocina de la casa principal, Sarah Miller preparaba un banquete. La mesa estaba llena de platos caseros, estofado, pan recién horneado y su famoso pastel de manzana. «¿Estás cocinando para un ejército?», bromeó John, entrando en la cocina. Sarah sonrió, limpiándose las manos en el delantal. «Los investigadores trabajan mejor con el estómago lleno. Además», hizo una pausa, «el editor de Denver viene hoy a hablar sobre mi libro de recetas». John la abrazó por detrás. «Estoy orgulloso de ti. Siempre supe que tus recetas eran especiales». «Nunca es tarde para perseguir un sueño, ¿verdad?». Sarah se giró para mirarlo. «¿Quién hubiera pensado que a nuestros 50 años estaríamos empezando cosas nuevas?». A pocos kilómetros del rancho, en el pueblo de Pinewood Springs, Thomas Reed y Rebecca salían de la oficina del juzgado, sonriendo. «Está hecho», dijo Thomas, mostrando un papel. «La fecha de la boda está fijada para julio». Rebecca entrelazó su brazo con el de él. «Una boda pequeña, solo con amigos cercanos y familia. Nada de grandes eventos sociales». «Exactamente como debe ser», respondió Thomas. Caminaron hasta la cafetería local, donde Betty los saludó desde detrás de la barra. «Los futuros novios», exclamó. «¿Lo de siempre?». «Sí, por favor», respondió Rebecca. Mientras esperaban su orden, el sheriff Jackson entró en la cafetería. «Buenos días, pareja», saludó, sentándose junto a ellos. «Acabo de hablar con el abogado de Denver. La anulación está completamente finalizada». «Gracias, sheriff», dijo Thomas. «No habría sido posible sin su ayuda». «¿Cómo está el rancho?», preguntó el sheriff. «Hace semanas que no paso por allí». «Transformado», respondió Rebecca. «La estación de investigación está funcionando y los Miller parecen más felices que nunca». De vuelta en el rancho, Olivia y Daniel cabalgaban hacia la colina norte. Spirit trotaba alegremente mientras el caballo alazán de Daniel, un préstamo del rancho, lo seguía de cerca. «¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?», preguntó Daniel cuando llegaron a la cima. «Claro que sí», sonrió Olivia. «Estabas tan concentrado en tus plantas que no me oíste llegar a caballo. Te asustaste tanto que tiraste todas tus muestras». Daniel rió. «Y tú te ofreciste a ayudarme a recogerlas. Me preguntaste qué hacía un chico de ciudad solo en el bosque». «Nunca esperé enamorarme de ese chico de ciudad». Olivia se inclinó para besarlo suavemente. Al atardecer, toda la familia se reunió en el porche de la casa principal. John y Sarah, Olivia y Daniel, incluso Thomas y Rebecca, habían sido invitados a cenar. «Por el nuevo rancho Miller», brindó John, levantando su vaso. «Por la combinación de tradición e innovación». «Por la honestidad», añadió Sarah. «Por atrevernos a decir la verdad, aunque llegara tarde». «Por los caminos inesperados», dijo Olivia mirando a Daniel, «que a veces nos llevan exactamente donde debíamos estar». Spirit relinchó desde el corral cercano, como si también quisiera unirse al brindis. Todos rieron. «Ese caballo merece una estatua», comentó el sheriff Jackson.
Si no hubiera traído esa cámara y esa nota, quién sabe dónde estaríamos ahora. Mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Olivia apoyó su cabeza en el hombro de Daniel. La vida había dado un giro inesperado, pero por primera vez en mucho tiempo, todos en el rancho Miller podían decir que eran verdaderamente felices.